Bien, entonces un saludo para todos los estudiantes que se conectan en este momento. Vamos a empezar esta sesión que corresponde a la fase 4 del curso de competencias comunicativas 90.003 del periodo 1601. Recuerden que esta fase se denomina texto argumentativo, que mi nombre es Carolina Parra, yo soy la directora del curso de competencias comunicativas y soy docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXA. Entonces vamos a ver cuáles son los, mm, los puntos que vamos a trabajar en esta fase del curso. Entonces, fíjense que esta fase abrió el 12 de abril, antes de Semana Santa, y cierra el domingo 11 de mayo. Esta fase también corresponde a un cuestionario de 20 preguntas que tiene dos intentos. Lo pueden presentar en 60 minutos, es decir, una hora, y tiene un puntaje de 120 sobre 500 puntos. Las preguntas son de selección múltiple con única respuesta. Entonces, por favor, tengan muy presentes las fechas, porque pues ustedes ya saben cómo han sido las dinámicas de los cuestionarios que se hacen en este tipo de curso autodirigido. Para la presentación del cuestionario es importante la fase preparatoria, es decir, que ustedes deben consultar unos recursos que aparecen en la guía de aprendizaje. ¿Cuáles son esos recursos? Son cuatro. El primero es el sílabus del curso, que pues básicamente este es un documento que muy seguramente ustedes revisaron desde el comienzo de la exploración del curso. Sin embargo, en la guía les indican que hagan una revisión nuevamente del sílabus. El segundo y el tercer recurso son dos textos. El primero se llama Pensamiento crítico en entornos virtuales y tecnológico. Ahí les indican cuáles son las páginas que deben leer. Ya yo voy a ir directamente a los contenidos y referentes bibliográficos para que podamos ver el texto. Y el tercero se denomina La importancia de enseñar a argumentar al bachiller. Estos dos textos son muy importantes que los lean. En el caso de pensamiento crítico, las páginas que les indican ahí, porque parte de esa información les va a aparecer en las preguntas que se formulan en el cuestionario. Entonces es muy importante que revisen estos recursos. Y el último recurso es un podcast de hablantes, que ustedes ya saben que esa es una serie de podcasts del curso de competencias comunicativas 40.003, y en este caso se habla del texto argumentativo con un personaje que se llama el Capi Hernando. Yo les he mencionado que cuando son este tipo de recursos, pues traten algún espacio que tengan donde puedan escuchar y hacer otra actividad, porque acá les mencionan unos aspectos importantes, en este caso sobre el texto argumentativo. Entonces, en general, para esta fase preparatoria, estos son los recursos que deben consultar. También hay un OVA y un OBI que ya vamos a explorar directamente en la plataforma. Bien, pero ¿qué es importante que sepamos para abordar el texto argumentativo? Porque fíjense que ya hemos abordado el texto narrativo, que fue en la primera fase, fue el texto narrativo descriptivo. El segundo fue el texto expositivo, y en esta fase vamos a abordar el texto argumentativo. Entonces es importante que ustedes sepan cuál es la definición sobre este texto, ¿cierto? Y hay un verbo que es o sea, que resalta una cualidad de este texto, y es persuadir, ¿sí? Este texto busca persuadir, es decir, convencer al lector o a quien escucha este tipo de texto sobre determinadas ideas, sobre determinadas creencias o posturas que se tienen frente a un tema. Y cómo se convence o cómo se argumenta estas ideas a través de razonamientos, en este caso de argumentos, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque en la fase final pues va a haber una consolidación de todas las temáticas y ustedes van a tener preguntas de cualquiera de los tipos de texto que se abordaron acá. Pero entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta acá?
El texto argumentativo siempre busca convencer, persuadir. Vamos a ver ahora cuál es la estructura del texto argumentativo para que ustedes lo puedan identificar. Fíjense que cuando hablábamos del texto narrativo en la fase número 1, decíamos, bueno, ¿cuál es la posible estructura? Tenemos que hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace, que hay unos personajes, hay un tiempo, hay un espacio, hay un conflicto que se desarrolla y que además el texto narrativo puede estar en el plano de la ficción, ¿cierto? Porque nos están hablando de cosas que no son reales. Pero en el texto argumentativo pasa todo lo contrario, ¿sí? Tenemos un texto que nos brinda argumentos para sustentar un tema a partir de la realidad. Entonces, acá nos presentan en este recuadro una estructura que puede tener el texto argumentativo. Entonces, primero hay una introducción. En esa introducción siempre va a ir la tesis, ¿sí? Siempre nos van a hablar del tema. Y la tesis es esa idea que se va a defender. Puede que esté el texto a favor o en contra de esa tesis. Entonces, eso irá en la introducción que corresponde al primer párrafo. Si es un discurso oral, puede pasar que también la tesis se menciona al comienzo, pero a través de todo el discurso se está retomando. Eso también pasa con el texto escrito. Se menciona la tesis, pero siempre se vuelve a ella a través de los argumentos. Luego tenemos que vienen los argumentos. Acá nos mencionan tres tipos de argumentos. Nos dice que puede haber un argumento de hechos, ¿sí? Que se da a partir de, de una noticia actual o puede ser a través de datos, que sería estadístico. Luego nos dicen que en el argumento 2 puede ser de causa y efecto o de comparación. Y en el argumento 3 nos hablan de ejemplificación. Ya más adelante les voy a dar ejemplos específicos para que lo tengan en cuenta. Y por último viene la conclusión. En la conclusión nuevamente se reafirma la tesis, se vuelve a ella y puede que se plantee una solución o se da un cierre a todo el tema que se ha venido argumentando. ¿Sí? Esta es básicamente la estructura. Quiero saber si hasta este momento tienen alguna inquietud, alguna duda sobre la definición del texto argumentativo o sobre la estructura. Si ya hay dudas sobre otros aspectos, ya al cierre pues abro un espacio para que hagan los comentarios. Entonces quisiera saber si hay dudas, si están viendo adecuadamente mi pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Profe, muy No, buenas profe. tardes. Para pantalla no se ve. Ay, no puede ser. Pensé que estaban viendo mi pantalla. Y no les pregunté en ese momento porque pensé que la estaban viendo. Ay, permítanme un segundo. Les vuelvo a compartir toda la... A ver, acá, este es el primero, sí. Ay, no, nadie me dijo y la verdad, estaba convencida que estaban viendo mi pantalla. Bueno, acá me pueden confirmar si la están viendo. Sí, profe. Ay, bueno, gracias. Bueno, entonces voy a retomar rápidamente, pues comentarles nuevamente que esta es la fase 4 que corresponde al texto argumentativo del curso de competencias comunicativas 90.003 del periodo 1601. Recuerden que mi nombre es Carolina Parra, yo soy la directora del curso y formo parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Bueno, les estaba mencionando que para esta fase denominada texto argumentativo, ya abrió el 12 de abril, que eso fue antes de Semana Santa, el sábado, y cierra el domingo 11 de mayo. Este cuestionario también tiene 20 preguntas, 2 intentos permitidos, tiene 60 minutos, es decir, 1 hora para su presentación, y tiene un valor de 120 puntos sobre 500 puntos, que es el total del curso. Estas preguntas son de selección múltiple con única respuesta, que son básicamente como ustedes las han venido trabajando en las demás fases.
Acá les mencionaba que hay unos recursos que deben consultar antes de presentar el cuestionario. El primer recurso es el sílabus del curso, que también ya les había dicho que pues este es un documento que ustedes por lo general lo consultan al comenzar el curso. Entonces, pues si ya lo consultaron, no hay necesidad. Y tenemos dos referentes importantes. El primero es el texto Pensamiento crítico en entornos virtuales y tecnológicos, donde les indican que deben leer de la página 9 a la página 17. Y el texto La importancia de enseñar a argumentar al bachiller. Ya más adelante les voy a mostrar dónde se encuentran en la plataforma. Y por último tenemos un podcast de hablantes, que recuerden que es la serie del curso de competencias comunicativas 40.003. Este se llama El texto argumentativo con el Capi Hernando. Entonces también es importante que lo escuchen porque acá pues les dan una serie de elementos alrededor del texto argumentativo. Les venía diciendo que es muy importante conocer la definición del texto argumentativo porque pues hemos abordado otros tipos de textos alrededor del curso, ¿no? El texto narrativo, el texto explicativo, expositivo y ahora vamos con el texto argumentativo. Y también les decía que es importante tener en cuenta el verbo persuadir, que es convencer, porque es el propósito del texto argumentativo es ese, poder convencer, poder persuadir al lector o al oyente de determinada idea o determinado tema o creencia o postura, y esto lo hace a partir de argumentos o de razones. Entonces, esto es básicamente el texto argumentativo. Y acá les mencionaba que vamos a ver cuál es su estructura. También hice una comparación con el texto narrativo para que ustedes se acordaran que en el texto narrativo teníamos inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Y acá tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, ¿qué va en la introducción? En esta se plantea la tesis, también se plantea el tema y la tesis, recuerden que es la idea que se quiere defender. Luego en el desarrollo se mencionan los argumentos que defienden, que van a favor o en contra de esa tesis. Entonces tenemos acá, en el primer ejemplo nos hablan del argumento de hechos o el argumento de datos. Tenemos en el ejemplo 2 el argumento de causa-efecto o de comparación y en el argumento 3 tenemos el argumento de ejemplificación. Ya más adelante les voy a mostrar ejemplos específicos para que entiendan mucho mejor qué es eso de cada uno de estos argumentos. Y por último tenemos una conclusión. En la conclusión se vuelve nuevamente a la tesis, se puede dar una solución y se da cierre al tema. Esta es básicamente la estructura que tiene un texto argumentativo. Entonces, como les decía anteriormente, quisiera saber si tienen alguna inquietud o alguna duda frente, frente a este tipo de texto y pues frente a los elementos que he mencionado. No, profe. Por ahora no, listo. Bien, muchas gracias por confirmar. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. El argumento que me interesa mucho que ustedes lo tengan en cuenta es el argumento de autoridad, porque este es el argumento que más usamos cuando escribimos ensayos o textos argumentativos. Este es el que más usamos. ¿Y por qué? Porque nos basamos en autores o en personas que son reconocidos o que son expertos en el tema del que nosotros estamos escribiendo en el texto. Acá en el ejemplo dice, según la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de azúcar está relacionado con un aumento en los casos de obesidad y diabetes tipo 2. Quiero que me digan acá cuál es la persona, sí, cuál es la autoridad, persona o institución que se menciona en este ejemplo y por eso es un argumento de autoridad. ¿Cuál es? Tranquilo, cualquiera puede activar el micrófono porque es que no puedo ver si levantan la mano, pero cualquiera puede activar el micrófono y decirme cuál es. ¿Cuál sería acá la autoridad? Nos están hablando del consumo excesivo de azúcar que se relaciona con los casos de obesidad y de diabetes tipo 2, ¿cierto?
¿Quién está diciendo eso? OMS, señor. Buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Sí, ¿y qué traduce esa sigla? Asociación Mundial de la Salud. Ajá, la Organización Mundial de la Salud. Acá abajo nos están diciendo, aquí se utiliza la autoridad de la Organización Mundial de la Salud para respaldar la afirmación. Ahí estaba ya la respuesta. Entonces, por eso, este es un argumento de autoridad, porque está usando un dato que está dando esta organización. Pero acá, por ejemplo, podría haber el nombre de un autor. Si yo quiero hablar, no sé, de literatura, entonces voy a mencionar a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez, bueno, entre otros, para poder dar el argumento de autoridad. Entonces, por eso también es súper importante citar, ¿no? Acuérdense que cuando se escribe un texto argumentativo o en otro tipo de texto también, debemos hacer la cita en normas APA, ¿sí? Porque si no podemos atentar contra los derechos de autor, porque en realidad, como en algún momento yo les decía, las ideas a veces uno cree que son propias, pero no, ya otros autores han hablado de esas ideas. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar las ideas, reinterpretarlas y hacer una nueva construcción tal vez de, de, del tema que estemos abordando. Por eso es tan importante hacer la citación en normas APA. Tenemos un segundo argumento que es el argumento de ejemplificación. Este argumento pues es muy sencillo porque se presentan ejemplos concretos para apoyar esa tesis que se está defendiendo. Acá tenemos en el ejemplo, muchos deportistas famosos han triunfado a pesar de enfrentar grandes obstáculos. Por ejemplo, Michael Jordan fue rechazado de su equipo de baloncesto en la escuela secundaria, pero persistió y se convirtió en una leyenda del deporte. Entonces, fíjense que acá nos están hablando de un valor importante. Él dice persistió, es decir, la perseverancia, la constancia, la disciplina, eh, y nos dan un ejemplo de un deportista famoso, ¿no? Que es Michael Jordan, que es un basquetbolista, que ahora pues es muy famoso, pero no nos imaginábamos esto de él, ¿cierto? Que cuando estuviera en la escuela secundaria, su equipo de baloncesto lo rechazara, digamos, no lo admitiera. Pero acá nos están dando entonces un ejemplo concreto con un deportista y relacionándolo con un valor específico, ¿sí? Y cómo además este tema de la perseverancia, pues lo llevó al éxito y a lograr sus objetivos. Entonces, este ejemplo es muy claro. Tenemos también el argumento de causa y efecto. Eso quiere decir que ustedes saben que cuando hay una causa, pues hay una consecuencia, ¿cierto? La causa es como un hecho y a partir de ese hecho hay un efecto que es la misma consecuencia. Acá tenemos un ejemplo. Debido a la falta de lluvias en la región durante los últimos 6 meses, las cosechas se han visto gravemente afectadas. ¿Quién me podría decir cuál es la causa y cuál es la consecuencia de este ejemplo? ¿O cuál es la causa y el efecto? ¿Cuál sería? Tratemos de no ver la parte de abajo, pero ¿cuál sería entonces la causa y el efecto en este argumento? La falta de lluvias. ¿Qué sería la falta de lluvia? ¿La causa o el efecto? Efecto. No. Perdón. Ajá, bueno, La causa. la causa o el hecho. ¿Y cuál sería la consecuencia o el efecto? La pérdida de cosecha. Ajá, exactamente. Que las cosechas se han visto gravemente afectadas. Entonces, fíjense que ya vimos tres tipos de argumento, de autoridad, de ejemplificación y de causa y efecto, que son como los más comunes. De pronto en la prueba les aparezca otro, pero en la misma pregunta les pueden dar una definición para que ustedes lo puedan interpretar. Pero estos tres que yo les estoy presentando son básicamente los más importantes. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento para que vayamos directamente a la plataforma, hagamos un recorrido
por el curso eh, para que podamos ver la información que yo les estábamos indicando anteriormente y podamos hacer la apertura para las preguntas, las dudas, las inquietudes que tengan y también ustedes saben que al final, pues al final no, como en intermedio de esta sesión yo hago un Kahoot a partir de un video que les proyecto. Entonces, para que tengamos el tiempo para hacerlo. Bueno, entonces recordarles que no se les olvide, por favor, que acá en avisos, que a veces a los estudiantes dicen, profe, pero ¿dónde vemos las publicaciones que la profe hace? Recuerden que acá en avisos aparece todo. Si desde el comienzo está la bienvenida hasta la invitación, por ejemplo, de hoy, de la web conferencia, esa aparece acá. ¿Sí? Ahí estaba el enlace de conexión y demás. Entonces, por favor, siempre revisen ahí los avisos si tienen dudas. Y aprovecho para decirles que hay una sesión de CIPAS que yo la publiqué acá. Invitación CIPAS, primera matrícula. No sé si ya alguno de ustedes lo vio, pero ese está programado. Este estuvo programado para el 3 de abril. Que algunos estudiantes que habían entrado a otras CIPAS me comentaron que no habían podido inscribirse, que no habían podido em, pues obtener puntos. Entonces, por eso mismo creamos otra sesión. Y hay una que es el 26 de abril que no la he puesto acá, pero ya la envié a sus correos. Ya la busco acá directamente en el correo y la voy a poner también acá para que la tengan en cuenta. Y por favor, ahora sí me pueden confirmar que efectivamente la vieron, porque eso es el 26 de abril y es necesario que ustedes se inscriban y ahí viene el paso a paso de cómo inscribirse. Bueno, pero es importante. Recuerden que esa sesión se manejan otros temas, ¿no? No son específicamente los temas de la prueba que aparece acá, sino son otros temas, pero que es importante que ustedes, pues si quieren obtener más puntos y si quieren, pues mejorar sus conocimientos frente al curso, lo pueden hacer. Otra cosa importante es que acá en tipo de acompañamiento, que dice acompañamiento CIPAS, son estas sesiones, ¿no? Acá en los cursos autodirigidos se llaman CIPAS y acá ustedes encuentran las grabaciones, ¿cierto? De la primera, la segunda y la tercera sesión. Entonces, fíjense que acá ya no tenemos más espacio y esta es la cuarta sesión. Entonces, les voy a recomendar que esta grabación yo siempre la envío a los correos, también la envío al grupo de seguimiento que tenemos por Teams, pero como no tenemos ahí espacio, la voy a poner en avisos. Bueno, para que ustedes lo sepan y lo tengan presente, si quieren ver la grabación, la busquen allí. Y ahora sí vamos a ir a la fase que nos corresponde, que es la fase número 4, que forma parte del momento intermedio. Entonces tenemos acá la fase 4, texto argumentativo. Recuerden que viene la presentación, donde está pues básicamente lo que yo les he mencionado, que, y acá en actividades a desarrollar vienen los recursos que también les he mencionado y que ya los vamos a ver directamente para que ustedes los consulten, ¿sí? Entonces recuerden pues explorar esta parte de la presentación. Luego de la presentación, tenemos los referentes bibliográficos. Entonces, estos eran los que yo les mencionaba en la presentación. El primero que tenemos acá es Argumentación y Desarrollo del Pensamiento Crítico. Es del sello editorial de la universidad. Les dicen que es el capítulo 1, que es de este Pensamiento Crítico en Entornos Virtuales. Acá ustedes lo que hacen es descargarlo y leer las páginas que les han dicho acá, ¿cierto? Que son la página 9, entonces ustedes acá la buscan, pero fíjense que acá no coincide el número de página, entonces lo que yo acá les sugiero es que la busquen directamente, ¿cierto? Acá tendríamos que estar la página número 15, entonces es más acá, desde la introducción.
página 9 sería esta, 10, 11, 12, y acá viene el otro tema, el pensamiento crítico en entornos virtuales, sería 13, 14, 15, 16 y 17 son las referencias. Entonces, básicamente es hasta la 16. O sea, es básicamente todo ese capítulo, que es el capítulo que les digo que sí es importante que lo lean porque en la prueba viene información específica de este capítulo. Entonces, para que hagan una lectura del Profe, ¿de texto. qué página? Perdón, es que no escuché muy bien porque se me cortó. Pues mira, acá dice página nueva 17, pero lo que yo acabo de ver es este. Es que no coinciden. Mira, acá dice página, digamos, uno pone acá 7, no coincide, sale 14. Entonces, váyanse al comienzo del texto, que es la número 9, acá, y la leen hasta el final, ¿sí? Básicamente es todo el texto, ¿sí? Porque esta última es la 17, pero son las referencias bibliográficas. Si no te acuerdas, acá, mira, acá te dice. Pensamiento crítico, página 9 a 17. Sí, ese es el primer texto. El segundo texto se llama La importancia de argumentar en bachilleres. Entonces acá, permítanme un segundo que yo ya lo había descargado. Ah, pero no me aparece. Mejor que ustedes vean todo el proceso para que ustedes lo descarguen. Entonces fíjense que acá aparece el título y en la parte de abajo, después muestran este enlace de acceso. Entonces ustedes van al enlace y acá descargan el texto completo, donde dice texto completo. Estas de este referente, de este buscador, siempre pasa eso, que aparece el título, o sea, aparece así. Aparece el título, como la localización, y luego les aparece la opción de descargar el texto completo. Es de una revista, entonces la importancia de enseñar a argumentar al bachiller. Y acá, permítanme un segundo, está como lento el internet, no me deja. Bueno, esperemos acá que nos. Aquí, descarguemos mejor el PDF porque está lento. Ya, listo. Y acá revisemos si nos dan algunas páginas. No, acá tampoco nos dan. Ah, sí, acá nos dan unas páginas específicas de la 150 a la 157. Son 7 páginas. Entonces, igual, ustedes acá las buscan. Es mejor que la busquen directamente en el texto. Entonces, acá es 151. Y nos están diciendo acá que es la 152. Perdón, la 150 a la 157. Entonces sería todo esto. Marco conceptual de argumento, argumentaria y argumentación. Enseñar argumentación en bachillerato, esto es muy específico. La enseñanza y el aprendizaje de la argumentación. Y estos son los resultados de una investigación realizada hasta, hasta acá. Entonces, esto también está sencillo. Básicamente es para que ustedes puedan identificar la diferencia entre argumentación, argumentar y cuáles son las claves más importantes en este caso para un bachiller a la hora de argumentar. Bien, y acá tenemos el podcast que les mencionaba del texto argumentativo. Recuerden que se abre
en un video de YouTube, pero es solo audio. Entonces, este también lo pueden escuchar. Y acá nos dan dos opciones. Nos dicen que hay un OBI de plantear una tesis y usar argumentos, y hay un OVA de textos narrativos y argumentativos. Entonces, estos también, estos dos, tanto el OBI como el OVA, les recomiendo que lo revisen solo para afianzar, porque pues es información eh, que ya hemos venido trabajando alrededor del texto argumentativo, pero pues que sí es importante que ustedes la refuercen. Después de las referencias bibliográficas, ustedes ya encuentran el recurso educativo del OVA, que recuerden que yo siempre también les recomiendo que lo exploren, porque en los OVAs encontramos unos espacios donde hay unas actividades de refuerzo. Y pues siempre me han interesado que hagan estas actividades. Entonces acá hay una definición de este recurso, de qué es el texto argumentativo, y pueden ir a la introducción y luego a la actividad previa. Entonces acá, por ejemplo, en esta actividad, acá deben arrastrar, ¿sí? Acá yo lo voy a hacer pues de manera aleatoria, solo para que ustedes vean, y le dan verificar. Entonces, por ejemplo, acá hay dos mal. Entonces se puede reintentar, ¿sí? Lo mismo acá. La frase que la tesis, ¿sí? Ustedes arrastran la palabra y verifican, ¿sí? Si está correcto o si está incorrecto, lo vuelven a hacer. Y todos estos ejercicios, como les digo, básicamente son para afianzar. Este de la actividad de aprendizaje es importante porque fíjense que les da la opción de un juego muy corto, donde ustedes van a identificar qué es el texto argumentativo, qué es el argumento y qué es la tesis, ¿sí? Acá yo no lo hago, pues para que ustedes lo hagan por su cuenta y puedan pues sacar el mejor puntaje, sin que yo les dé ninguna pista. Y acá también, por ejemplo, en estos ejercicios deben elegir la opción correcta, ¿sí? Entonces les aparecerá si está correcta o no. Pero entonces les recomiendo siempre que revisen la actividad previa y la actividad de aprendizaje para que hagan estos ejercicios. Bueno, si volvemos entonces a la plataforma, ya nos encontramos eh, con el espacio donde aparece la guía, ¿cierto? Ya vimos la presentación, ya vimos los referentes, ya vimos el recurso, ya viene la guía. Entonces, en la guía, ustedes ya saben que hacen la lectura del paso a paso, pero es básicamente la información que yo les he brindado hoy, ¿no? En la guía les menciona la fecha, el puntaje que tiene la actividad. Acá fíjense, les dicen revisen el sílabus, revisen el recurso 1, pensamiento crítico, el recurso 2, la importancia de enseñar a argumentar al bachiller, recurso 3, el podcast, recurso 4, el OBI, 5, el OVA, y tenemos otro OVA, que es el que abrí y les acabo de mostrar, donde pueden hacer las actividades. Y por último les dicen, ya pueden ir a presentar el cuestionario de la fase 4, ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba que es una fase no, sino como un tiempo preparatorio, ¿cierto? Para que ustedes vayan a la presentación de su cuestionario, pero pues ya tengan unos elementos que les sirvan para desarrollar esta actividad. Bueno, y después de la guía, ya ustedes se van a encontrar con el cuestionario como tal. Entonces, nuevamente me voy a la fase 4 y acá ya tenemos el cuestionario. Y pues viene la información que les acabo de mencionar. De pronto hay estudiantes que ya lo han hecho, otros que no. Pero yo siempre la recomendación que les doy a todos, acá les dan comenzar el intento, les aparece a ustedes, a mí no, porque soy la directora del curso, pero la recomendación es que
Acá les dicen que tengan disponible una hora, pero me parece a mí que ojalá puedan tener más de una hora para que no estén como bajo presión de que no me alcanzó el tiempo, de que tuve dudas frente a lo que respondí y que además se puedan concentrar, ¿sí? Que tengan un equipo donde ustedes puedan trabajar tranquilos, en un lugar tranquilo, porque si ustedes ya notaron los demás cuestionarios son comprensión lectora. Yo acá les doy una información que les va a servir, ¿sí? Para que ustedes identifiquen las características del texto argumentativo. Ustedes también hacen la lectura de los textos y les va a dar más elementos, pero básicamente hay preguntas que traen enunciados que de pronto ustedes no los han leído en ningún lado, entonces depende del grado de comprensión lectora que cada uno de ustedes tenga. Bien, antes de comenzar la actividad que tenemos y abrir un espacio para las preguntas, quería comentarles que la fase final, que es el último momento, la fase 5, es el cuestionario final de evaluación, ¿sí? Entonces vamos a verlo, que pues abre cuando se cierra la siguiente fase, abre el 16 de mayo y cierra el 20 de mayo. Fíjense que para este cuestionario solo tienen 4 días. Y este cuestionario reúne todos los temas que hemos visto en el curso, ¿sí? El tema de texto narrativo descriptivo, texto expositivo, texto argumentativo y texto explicativo. También en esta fase ya no son 20 preguntas, sino son 25 preguntas, pero tienen solo 60 minutos y tienen 2 intentos permitidos. Esta fase ya vale 125 puntos. Las recomendaciones pues son las mismas, ¿sí? Que estén en un lugar apropiado, que se puedan concentrar para presentar la prueba. Entonces, para esta fase, yo ya no voy a hacer web conferencia, porque pues básicamente la web conferencia lo que hacemos es profundizar sobre los temas que ustedes van a abordar. Entonces, por eso lo menciono ya, porque pues ya no nos reuniríamos para esta última fase, a menos que, no sé, que haya un estudiante que requiera una asesoría particular, que quiera algún encuentro, claro, y con mucho gusto yo lo hago. Pero digamos que dentro del curso ya no es necesario para este momento hacer una reunión de web conferencia. Bueno, entonces recuerden además en calificaciones que están al costado izquierdo, revisar sus notas, ¿sí? Acá pues a mí me aparecen todos los estudiantes, pues que no quisiera como acá mostrar específicamente, pero ustedes fíjense para que ustedes sepan cuántos sacaron en la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 y en total cuánto llevan en el curso, ¿sí? Esto lo ven en la parte final, ¿sí? Hay estudiantes que ya llevan más de 300, otros que no. Y también revisen los intentos permitidos, ¿sí? Han habido casos de estudiantes que tuvieron dificultades con la conexión y me escribieron y me dijeron, profe, yo hice un intento nomás y en el segundo tuve problemas de conexión, quiero mejorar la nota y posibilidad. Yo les he dado el espacio para que lo hagan. Entonces, a esos estudiantes que lo han hecho nuevamente, pero pues también porque hay una razón de fondo, la nota yo la vuelvo a centralizar hasta que se acabe el curso, ¿sí? Acá en el curso ustedes revisan ya sus notas están centralizadas, ya las pueden ver, pero para los estudiantes que me pidieron esa, que además no son muchos, son muy poquitos, esa segunda opción, solo pueden ver nuevamente la nota final acá en la plataforma. Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Hasta acá voy a dejar de compartir pantalla para que me cuenten si hay dudas, si hay inquietudes. No, por ahora no. Bueno, entonces voy a empezar la proyección de, voy a permitirme compartir pantalla con sonido
para que ahora ustedes me confirmen si lo pueden escuchar. Permítanme un segundo que ya está cargando. Bueno, vamos a escuchar, esta es una película de Chaplin que se llama El Gran Dictador. En esta película, él hace alusión a un momento histórico donde Hitler, que era el líder del momento del movimiento nazista, pues a partir de su liderazgo dictatorial, digamos que Chaplin lo que hace es una parodia de este personaje y quiero que estén muy atentos a la información que él da en este discurso, ¿sí? Porque esta es la parte final de la película, es toda una película. Recuerden que las películas de Chaplin estaban a blanco y negro, pero en esta escena hay color, ¿sí? Porque lo han modificado y también eran películas mudas, era de cine mudo. Sin embargo, esta de Chaplin sí tiene sonido, ya hay diálogos y pues el discurso final es emblemático, porque él acá transmite una serie de ideas pues que se ponen en general a este personaje que era Hitler. Entonces, por favor, traten de comprender el mensaje que transmite este personaje de Chaplin y porque luego vamos a hacer un Kahoot basándonos en cuáles serían cuál es la tesis, cuáles son esos argumentos, cuáles esas ideas que nos está transmitiendo este discurso. Recuerden que el discurso es un texto argumentativo porque busca convencer y persuadir en este caso, pues a los oyentes. Bueno, entonces lo voy a poner para que me confirmen si lo escuchan. Permítame, voy a subirle acá todo. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a ¿Lo nadie, pueden escuchar? sino ayudar a todos. ¿Me pueden confirmar si lo están escuchando Sí, o señora. escuchar? Sí, señora. Ahora. Sí, señora. Ok, voy a ponerle nuevamente. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad.
En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Bueno, entonces tenemos acá unos elementos importantes dentro de la persuasión, que era justamente lo que me interesaba que ustedes identificaran. Entonces vamos a ir al juego del texto argumentativo. Entonces la recomendación es la siguiente. Recuerden que ustedes buscan en sus celulares Kahoot, como aparece acá, con K, H, W y T. Y acá yo ya les voy a presentar el PIN, que es el número que ustedes ponen para darle ingreso al juego y ponen su nombre. Listo, entonces me van confirmando si tienen inquietudes, pues ya lo hemos jugado en otras oportunidades, entonces ya casi todos saben en qué consiste, pero sin embargo, si tienen dudas, me pueden preguntar. Activan sus micrófonos porque yo no los puedo ver en este momento si alzan la mano. Bien, acá ya tenemos una participante. Las preguntas están dirigidas al discurso, ¿sí? Hay elementos importantes de este discurso como el contexto histórico. Fíjense que al comienzo él habla de que ahora no tiene esa denominación las razas, ¿no? Pero entonces habla de los judíos y sabemos que había un propósito en Hitler que era exterminar a los judíos, ¿no? Y pues toda esa persecución que él hizo y pues la Segunda Guerra Mundial pues se fundamentó en eso, ¿no? El exterminio de los judíos. Entonces vemos también que hay elementos importantes en cuanto a la democracia, lo que significa ser la democracia. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención en la escena, porque esta es una adaptación, como les dije, hay miles de soldados escuchándolo, miles. Fíjense que al final logran como mostrarnos cuántas personas lo escuchan, que era efectivamente lo que hacía Hitler en sus discursos, y no sé si han tenido oportunidad de ver lo que había como una pasión particular cuando él emitía sus discursos, pero pues acá es todo lo contrario, las ideas son muy contrarias a lo que él transmitía, por eso les decía que de alguna manera podría ser una parodia a este personaje. ¿Qué más puedo decirles? Tener en cuenta entonces el tema de la democracia y de todas las ideas que se asocian. Y fíjense que al comienzo podríamos encontrar la tesis, ¿no? Cuando él habla del tema de las razas, ahí podríamos encontrar la tesis y él empieza a dar unos argumentos, ¿cierto? Hasta hay una cita bíblica, no sé si fue evidente para ustedes, habló de una cita bíblica. Eso es un tipo de argumento, ¿sí? Es una forma de justificar. Otra cosa que es importante que
que no lo mencioné, y es que el texto argumentativo se supone que no apela a las emociones, sino a las ideas. A las emociones lo hace el texto lírico, que es la poesía, que ese texto no lo alcanzamos a ver en este curso, pero fíjense que la poesía sí busca eso, ¿no? Aflorar apelar a ciertas emociones. El texto argumentativo no lo hace. Siempre, siempre, siempre el texto argumentativo apela a ideas. Bueno, entonces tenemos 4 participantes. Esperemos si se pueden conectar más. Recuerden que cuando empiece el juego, desaparece la pregunta. Hay 4 opciones de respuesta y esas opciones tienen un color y una figura. En el celular les aparece la posibilidad de ustedes responder. Es en el celular. En el computador les aparece la pregunta. Bueno, no sé si vayan a ingresar más personas o podemos empezar. ¿Me confirman? Como no hay muchos estudiantes conectados, pues bueno, digamos que ha sido una ventaja porque a veces no pueden ingresar todos. ¿Alguien más va a ingresar? ¿No? Bien, entonces voy a empezar. Bueno, primera pregunta del texto argumentativo. La tesis principal del discurso de Charlie Chaplin en El Gran Dictador es un llamado para afianzar el odio y la opresión contra el pueblo, un llamado a la pasividad y a la apatía, un llamado a la solidaridad, la paz y la humanidad, o un llamado a la guerra y a la destrucción. Bueno, solo hay 2 respuestas y hay 4 participantes. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme para explicarles bien, porque deben responder desde el celular. Efectivamente, entonces la respuesta correcta es un llamado a la solidaridad, la paz y la humanidad. De hecho, él lo dice así, ¿no? Y creo que él hace mucho énfasis en la solidaridad, porque es como el valor que puede unificar a la humanidad. Entonces, las demás estarían en contra porque pues hacen relaciones al odio, a la opresión, a la guerra, a la destrucción, y él está haciendo todo lo contrario. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Veo que Natalia y Yanira no respondieron. Si tienen dudas, me dicen, ¿sí? Recuerden que deben responder desde su celular. Vamos con la siguiente pregunta. En relación al odio y la opresión, Chaplin menciona que los regímenes totalitarios no resuelven los problemas de la humanidad, que el totalitarismo resuelve los problemas de la humanidad, que el odio y la represión funcionan como formas de humanización, o que la represión es una forma eficaz de la paz. Bien, esta vez ya tenemos 4 respuestas. Y la respuesta correcta, sí, es que los regímenes totalitarios no resuelven los problemas de la humanidad. Creo que lance mucho énfasis en esa palabra, totalitarismo, que de alguna manera es como dictatorial. Entonces, de alguna forma, pues las demás preguntas relacionadas con el odio y la represión, pues no son formas ni de la paz ni de humanizar. Sí, no están relacionadas con eso. Así que la amarilla, pues no es correcta, ¿sí? A quien dio acá amarilla no es correcta. Vamos con la siguiente pregunta. En relación a la empatía, menciona que todos compartimos un deseo común de libertad y dignidad, que todos somos diferentes y por eso debemos buscar el bien propio,
rechaza la empatía y la comprensión entre las personas o rechaza la libertad y la dignidad. Bueno, bien, acá todos han dado la respuesta correcta. Fíjense que estaba difícil de identificar esta opción correcta con la de que todos somos diferentes y por eso debemos buscar el bien propio, ¿no? Es, es acá confusa y podría ser una respuesta correcta, pero pues no tiene relación, que a pesar de que seamos diferentes, pues no podemos buscar solo el bien propio, sino en este caso el bien común. Entonces, la respuesta correcta está relacionada con la libertad y la dignidad. Vamos con la siguiente. En relación a la esperanza, menciona que los humanos deben defender lo incorrecto, que la necesidad de tener esperanza y de luchar por un futuro mejor. Ante la adversidad, los hombres deben soportar o los humanos no deben luchar por sus ideales. Esta también estaba muy sencilla, pues definitivamente la esperanza se relaciona también con el futuro y pues con un futuro que sea progresista, en este caso también él lo menciona. Y me gusta esta opción donde dice que ante la adversidad los hombres deben soportar, ¿sí? Porque de alguna manera esos son los discursos del totalitarismo, nos llevan a eso, ¿no? Como que hay unos que son opresores, otros oprimidos, entonces los que son oprimidos deben soportar. Pero pues acá lo que están relacionando la esperanza con eso, de que hay una posibilidad siempre que va a ser mucho mejor, en este caso a la opresión. Bueno, vamos con la siguiente. Un último argumento tiene que ver con el poder del odio, la importancia de ser uno mismo, el poder de la opresión, el cambio es posible si trabajamos juntos. Bien, acá tenemos que la respuesta correcta es la solidaridad, ¿no? Y él lo dice al final, que si se unificaran la fuerza humana, entonces se podría hacer algo juntos. Em, no podría ser la importancia de ser uno mismo, porque fíjense que él está hablando en común todo el tiempo, ¿no? Como en conjunto, como en que no puede ir cada uno por su lado, porque realmente hay que unirse para superar. Además, era una crisis mundial y ahora una crisis de un país que se estaba extendiendo dentro de un continente. Bueno, vamos con la última pregunta de verdadero y falso. Este discurso es un símbolo de resistencia y un recordatorio del poder del amor y la humanidad sobre el odio. ¿Eso es verdadero o falso? Ajá, es completamente verdadero, ¿no? Es un discurso de la importancia siempre de la fuerza del amor, de la unión y, bueno, la fraternidad entre los hombres, no del odio. Bueno, entonces ya tenemos acá el tercer lugar lo ocupa Natalia, el segundo lugar lo ocupa Gineidi y el primer lugar lo ocupa Denis. Bueno, gracias a las personas que participaron. Voy a dejarles en el grupo de seguimiento una captura de pantalla del juego, pues para que quede una evidencia de la participación de ustedes. Bueno, entonces en este momento abro el espacio para preguntas, inquietudes sobre el tema, sobre la dinámica de esta fase. Bueno, cualquier inquietud que tengan respecto a lo que vimos hoy. Entonces pueden activar sus micrófonos y
hacer las preguntas. No hay dudas, todo quedó muy claro por lo visto. Profe, ¿O no, el señora? sistema argumentativo se usa más que todo o se usa en los abogados. Y por ejemplo, en nosotros en Regencia en Farmacia, ¿cómo lo utilizamos en publicar el producto o cómo? Bueno, pues los textos argumentativos, así como más conocidos, son, por ejemplo, las reseñas de los libros, de las películas. Cuando ustedes leen una reseña que quieren ir a ver una película, eso es un texto argumentativo, porque el texto argumentativo, la reseña les da como una sinopsis de la película, pero está argumentando, los está convenciendo para que ustedes vayan a verla o no. También hay reseñas de libros que hacen como una síntesis del libro. Eso es un texto argumentativo. Y los ensayos. Los ensayos son como los textos más argumentativos académicos más comunes y los que ustedes más han escrito, que eso es lo que yo imagino, ¿no? De pronto en regencia de farmacia se articulan otros cursos como este de competencias o cibercultura, o bueno, otros cursos donde les dicen, bueno, van a escribir un texto argumentativo que tenga esta estructura, donde ustedes defiendan el uso, ya que hablas de tu carrera de regencia de farmacia, donde defiendan la importancia o el uso de ciertos químicos qué sé yo, como en la búsqueda de soluciones a ciertas enfermedades, ¿sí? Y en el, y en el caso específico de qué tipos de texto argumentativo ustedes trabajan, pues ahí tendríamos que ver, porque yo diría que son más instructivos, ¿sí? Cuando vimos el tipo de texto expositivo, por ejemplo, explicativo, los manuales, donde viene el paso a paso, ¿sí? Por ejemplo, cómo tomarse un medicamento, de qué hacer en caso de peligro. Esos son textos instructivos, ¿sí? Que no buscan convencer, sino que dan el paso a paso para que se realice una acción y prevenir, qué sé yo, un accidente, una enfermedad. Sí, yo diría que en regencia de farmacia se encontrarían más con este tipo de textos o sea, dentro del contenido de ese programa, pero ustedes como estudiantes, como académicos, siempre van a tener que escribir un ensayo y ese es un texto argumentativo. Y en general, los políticos, cuando ustedes digan, no, pero que no se acuerden para nada que es un texto argumentativo, los políticos hacen textos argumentativos porque ellos buscan persuadir y convencer. No sé si sea claro, Denis. Sí, señora, muchas gracias. Profe, le voy a pedir una disculpa que tengo una conferencia de bioestadística. Sí, Entonces, señora, tranquila. muchas gracias por todo, profe, está muy claro. Ay, no, gracias a Denis por participar y cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden escribir al Teams o al correo y yo con mucho gusto los atiendo. Bueno, no Profe, sé. Sí, Gineidi, ¿qué pregunta tienes? no, profe, que muchísimas gracias. Ah, bueno, con todo gusto. No sé si tengan alguna duda de las CIPAS que pueden ingresar. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Vieron si recibieron la información al correo? Que yo se los envié a sus correos. Profe, Mm, no, muchas gracias por todo. Bueno, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda. Ya voy a enviarles la información nuevamente del CIPA. Es el 24, es decir, el jueves. Acá voy a compartirles rápidamente pantalla
para que puedan ver el correo que yo les voy a enviar. Fíjense, es la segunda sesión y es el jueves 24 a las 4 de la tarde. Pero recuerden que deben inscribirse en el campus. A ustedes ya les aparece para que puedan obtener puntos, ¿sí? Porque recuerden que anteriormente yo les envié unos enlaces y los estudiantes ingresaron, pero no pudieron inscribirse. Entonces acá también viene el paso a paso de cómo inscribirse. Bueno, para que por favor lo hagan. Yo les envío todo. Les envío la publicación, les envío el paso a paso y les envío el video explicativo. Bueno, entonces como veo que ya no hay más dudas, no hay inquietudes, recuerden que si quieren consultar la grabación, yo le envío sus correos también al correo interno de plataforma y en el lugar de avisos, ahí también encuentran la grabación. Bueno, entonces